Muy bonito día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Dejemos que Fluya. He tomado la decisión de que este maravilloso libro, Blink, lo vamos a terminar esta semana porque se viene una sorpresa la semana que viene. La semana que viene terminamos con el libro de Elizabeth Kubler-Ross. Voy a subir la última parte del, del tercer capítulo y entramos en lo que vendría a ser el cuarto capítulo. Por ahí, el perro del vecino, por ahí leí un comentario de que no entendían por qué el tercer capítulo lo habían titulado Búfalo. Después se lo voy a contar porque me parece que hay una partecita que es muy linda, muy interesante y no se las leí, que lo quería compartir con ustedes al final del libro de La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Hoy no voy a hablar de ese libro, querida gente. Hoy finalizamos este libro. A mí me encantó. Los leo a ustedes en comentarios a ver qué les pareció. Me gusta toda la información que da, pero aparte, quédense hasta el final, porque en el final voy a leer los agradecimientos. Y en los agradecimientos, Malcolm Gladwell explica y cuenta experiencias personales que considero yo lo llevaron a escribir este libro. ¿De qué libro estamos hablando? Quizás alguno todavía se esté preguntando del libro Blink, Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell. ¿Por qué sabemos la verdad en 2 segundos? Última parte. Y aprovechando la semana del libro hay que leer, leer y leer. Quedarse sin espacio en blanco. ¿Han visto alguna vez el video del intento de asesinato de Ronald Reagan? Tuvo lugar la tarde del 30 de marzo de 1981. Reagan acababa de pronunciar un discurso en el Hotel Washington Hilton y salió por una puerta lateral hacia su limusina. Saludó con la mano a la multitud congregada allí, que le respondía con gritos de «¡Presidente Reagan! ¡Presidente Reagan!». En ese momento, un joven llamado John Hinckley se abrió paso de pronto con una pistola calibre 22 en la mano y disparó 6 balas a quemarropa a los miembros del equipo de Reagan antes de que estos lo derribaran tras un forcejeo. Una de las balas alcanzó en la cabeza al secretario de prensa de Reagan, James Brady. La segunda hirió en la espalda a Thomas Delahanty, agente de policía. La tercera la recibió en el pecho el agente del servicio secreto Timothy McCarthy y la cuarta rebotó en la limusina y atravesó el pulmón de Reagan a pocos centímetros del corazón. El enigma del caso, desde luego, es cómo se las arregló Hinckley para llegar hasta Reagan con tanta facilidad. Los presidentes van rodeados de guardaespaldas y se supone que estos deben vigilar si hay gente como John Hinckley entre los presentes. Las personas que suelen esperar a la puerta de un hotel en un frío día de primavera, solo por si su presidente les dirige una mirada, es gente que le desea lo mejor, y la labor de los guardaespaldas es escudriñar a la multitud para detectar a cualquier persona que no encaje en el esquema, que en absoluto le desee lo mejor. Parte de lo que los guardaespaldas deben hacer es leer las caras. Tienen que leer el pensamiento. Entonces, ¿por qué no leyeron el de Hinckley? La respuesta es obvia al ver el video y es la segunda causa fundamental de la ceguera mental, la falta de tiempo. Gavin de Becker, que dirige una empresa de seguridad en Los Ángeles y ha escrito un libro titulado El valor del miedo, Barcelona, edición Urano, en 1999, afirma que el factor esencial de la protección es la cantidad de espacio en blanco, es decir, la distancia que hay entre el objetivo y cualquier posible agresor. Cuanto mayor sea el espacio en blanco, más tiempo tiene el guardaespaldas para reaccionar. Y cuanto más tiempo tenga el guardaespaldas, mejor será su capacidad para leer el pensamiento de cualquier posible agresor.
Pero en el caso de los disparos de Hinckley, no había espacio en blanco. Estaba entre un puñado de periodistas que se encontraba a escasos metros del presidente. Los agentes del servicio secreto no advirtieron su presencia hasta que comenzó a disparar. Desde el primer instante en que los guardaespaldas de Reagan se dieron cuenta de que se estaba produciendo un atentado, lo que en el sector de la seguridad se conoce como el momento del reconocimiento, hasta que ya no se causaron más daños, transcurrieron 1,8 segundos. El atentado contra Reagan incluye reacciones heroicas por parte de varias personas, afirma De Becker. Aún así, Hinckley efectuó los 5 disparos. En otras palabras, tales reacciones no cambiaron el curso de los acontecimientos en absoluto, ya que él se hallaba demasiado cerca. En el video se ve que uno de los guardaespaldas saca una ametralladora de su maletín, aunque se queda donde está. Hay otro que también desenfunda el arma. ¿A qué iban a disparar? Ya había pasado todo. En esos 1,8 segundos lo único que podían hacer era recurrir a su instinto más primitivo, más automático, y en este caso más inútil, sacar las armas. No tenían posibilidad alguna de comprender o prever lo que estaba pasando. Si se elimina el tiempo, dice De Becker, estás expuesto a una reacción intuitiva de la más baja calidad. No solemos pensar en la función que desempeña el tiempo en las situaciones de vida o muerte. Tal vez porque Hollywood ha distorsionado nuestro sentido de lo que sucede en un enfrentamiento violento. En las películas, los tiroteos son secuencias interminables en las que un policía tiene tiempo para susurrarle de forma dramática algunas palabras a su compañero, el villano tiene tiempo de lanzarles un desafío y el fuego cruzado aumenta lentamente hasta que llega a un fin devastador. El simple hecho de contar la historia de un tiroteo hace que lo sucedido parezca que llevó mucho más tiempo del que llevó en realidad. Lean cómo describe De Becker el atentado contra la vida del presidente de Corea del Sur hace unos años. El asesino se pone en pie y se dispara a sí mismo en una pierna. Así es como empieza. Está nervioso, fuera de sí. Después dispara al presidente, pero erra el tiro. En cambio, alcanza a la esposa de éste en la cabeza y la mata. El guardaespaldas se levanta y contesta los disparos. Falla. El tiro lo recibe un niño de 8 años. Algo absurdo se mire por donde se mire. Todo salió mal. ¿Cuánto creen que duró toda la secuencia? ¿15 segundos? ¿20? No, 3 segundos y medio. En mi opinión, también nos volvemos autistas transitorios en situaciones en las que nos falta tiempo. El psicólogo Kate Pine, por ejemplo, colocó en cierta ocasión a varias personas frente a una computadora y las predispuso, al igual que hizo John Bargh en los experimentos que se describen en el capítulo 2, mostrándoles imágenes fugaces de la cara de una persona negra o de la cara de una persona blanca. A continuación, Pine les enseñó la imagen de un arma o la de una llave inglesa. La imagen permanecía en la pantalla 200 milisegundos y todos tenían que identificar lo que acababan de ver en la pantalla. El experimento estaba inspirado en el caso Diallo. Los resultados se los pueden imaginar. Si a uno se le predispone mostrándole primero una cara negra, identificará el arma como tal un poco más deprisa que si se le muestra primero una cara blanca. A continuación, Payne volvió a hacer el experimento, aunque esta vez más deprisa. En lugar de dejar que cada persona respondiera a su propio ritmo, las obligó a tomar una decisión en 500 milisegundos, es decir, en medio segundo. En esta ocasión, los sometidos a la prueba empezaron a cometer errores.
Les llevó menos tiempo identificar un arma como tal cuando vieron la cara negra en primer lugar. Pero cuando vieron la cara negra primero, también les llevó menos tiempo identificar una llave inglesa como un arma. Sometidos a condiciones en las que el tiempo apremiaba, empezaron a comportarse como se comportan las personas cuando están más excitadas. Dejaron de fiarse de las pruebas reales que les proporcionaban sus sentidos y recurrieron a un sistema rígido e implacable, a un cliché. Cuando tomamos una decisión en una fracción de segundos, afirma Payne, somos muy vulnerables a dejarnos llevar por nuestros estereotipos y prejuicios, incluso por aquellos en los que no necesariamente creemos ni respaldamos. Payne ha probado todo tipo de técnicas para reducir este sesgo, en un intento de que las personas que se sometían al experimento se comportaran lo mejor que pudieran. Les dijo que lo que hicieran lo iba a examinar después un compañero de clase. Eso aumentó su parcialidad. Payne explicó con todo detalle a algunos en qué consistía el experimento y les pidió de manera explícita que evitaran los clichés fundados en la raza. Dio exactamente igual. Lo único que no dio igual, según averiguó Payne, fue conceder más tiempo para realizar el experimento y decía a las personas que esperaran un poco antes de identificar el objeto que había en la pantalla. Nuestro poder para seleccionar datos significativos y para hacer juicios instantáneos es extraordinario. Pero incluso la computadora gigante de nuestro inconsciente necesita un momento para llevar a cabo su labor. Los expertos en arte, que emitieron un juicio sobre el Kurós del Getty, necesitaron verlo antes de poder afirmar que era una falsificación. Si se hubieran limitado a mirar la estatua por la ventanilla de un coche que pasara a 100 kilómetros por hora, solo podrían haber emitido una conjetura al azar sobre su autenticidad. Por esta razón, precisamente en los últimos años, muchos departamentos de policía han pasado a asignar un solo agente en lugar de a dos en los coches patrulla. Tal vez no parezca muy acertado, ya que seguramente tiene más lógica el trabajo conjunto de dos policías. ¿No pueden respaldarse entre sí? ¿No les resultaría así más fácil y seguro enfrentarse a situaciones problemáticas? La respuesta en ambos casos es que no. Un agente acompañado no va más seguro que solo. E igualmente importante, es más probable que se denuncie la actuación policial cuando los agentes van en pareja que cuando va uno solo. Cuando van en parejas, aumenta la probabilidad de que los enfrentamientos con los ciudadanos acaben en una detención, en lesiones al detenido o en una acusación por agresión al agente de policía. ¿Por qué? Porque cuando los agentes van de uno en uno, se toman las cosas con más calma y cuando van acompañados, las aceleran. Todos los policías desean patrullar de dos en dos, dice De Becker. De ese modo, vas con tu compañero, tienes a alguien con quien hablar. Ahora bien, cuando sale a patrullar uno solo, se mete en menos líos, ya que no se envalentona como cuando va acompañado. Un policía solo adopta una postura diferente por completo. No es tan propenso a tender emboscadas, no se lanza al ataque. Lo que se dice es, voy a esperar a que lleguen los otros agentes. Se muestra más comprensivo, se da más tiempo. ¿Habría acabado muerto Russ, el joven del coche en Chicago, si se hubiera enfrentado solo a un agente? Cuesta creer que sí. Un solo policía, a pesar de todo el acaloramiento de la persecución, habría tenido que detenerse y esperar refuerzos. Lo que envalentonó a los tres agentes para perseguir el coche fue la falsa seguridad de ser superiores en número. Es preciso que la situación se calme, afirma Fifth. Nosotros enseñamos a los agentes que el tiempo está de su lado. En el caso Rus, los abogados de la otra parte sostenían que se trataba de una situación que estallaría en cualquier momento, pero solo se debió a que los agentes
dejaron que la situación llegara a ese punto. A Rus le hicieron parar, ya no se escaparía. Lo que se consigue con la formación policial, en el mejor de los casos, es enseñarlos a mantenerse alejados de este tipo de problemas, es decir, evitar el riesgo del autismo transitorio. Si hacen parar un vehículo, por ejemplo, el deber de los agentes es aparcar detrás del coche que persiguen. Si es por la noche, deben dirigir las luces largas directamente al vehículo. A continuación tienen que acercarse a pie hasta el coche por el lado del conductor, quedarse de pie justo detrás de éste y por encima de su hombro, iluminarle con la linterna la zona comprendida entre la cintura y las rodillas. A mí me han parado en alguna ocasión y siempre me ha parecido una falta de respeto. ¿Por qué la gente no puede colocarse delante de mí y hablarme cara a cara como cualquier persona normal? La razón es que si el policía está de pie detrás de mí, me sería prácticamente imposible sacar un arma y apuntarle. En primer lugar, el agente me está enfocando con la linterna de modo que puede ver dónde tengo las manos y si voy a agarrar un arma. E incluso, si llego a agarrar el arma, tengo que hacer un giro de casi 90 grados en el asiento, asomarme por la ventanilla y disparar a la gente por encima del montante de la puerta, sin olvidar que la luz larga del coche patrulla me está deslumbrando, y todo esto ante sus narices. El procedimiento policial, en otras palabras, va en beneficio mío. Significa que la gente solo sacará su arma si yo emprendo una secuencia de acciones larguísima y totalmente inequívoca. En una ocasión, Fife dirigió un proyecto en el condado de Dade, Florida, donde se produjo un número excepcionalmente alto de incidentes violentos entre agentes de policía y civiles. Imagínense la tensión que causó tanta violencia. Algunos colectivos sociales acusaron a la policía de falta de sensibilidad y racismo. La policía respondió con actitud iracunda y a la defensiva. La violencia, dijeron, era una parte trágica, aunque inevitable, de la labor policial. Era el pan de cada día. En todo caso, Fife decidió mantenerse ajeno a la polémica y realizar el estudio. Colocó observadores en los coches patrulla y les pidió que tomaran nota de todos los comportamientos de los policías y los puntuaran según el grado de correspondencia entre su actuación y las técnicas adecuadas de formación. Eran cosas del tipo: ¿aprovechó el agente los lugares que le brindaban la posibilidad de ponerse a cubierto? Nosotros formamos a los agentes para que procuren por todos los medios no ofrecer un blanco fácil, de manera que es el malo quien tiene que decidir si le van a disparar o no. Así que nos fijábamos en aspectos como si los agentes se mantuvieron a cubierto en la medida de lo posible o si entraron directamente por la puerta principal. ¿Tuvieron el arma apartada del sospechoso en todo momento? ¿Tenían la linterna en la mano no dominante? Al recibir un aviso de robo, ¿pidieron más información o solo dijeron es un 10-4? ¿Pidieron refuerzos? ¿Coordinaron su método de actuación? Por ejemplo, ¿tú disparas y yo te cubro? ¿Dieron una vuelta para examinar el vecindario? ¿Colocaron otro coche en la parte posterior del edificio? Una vez que entraron en el lugar en cuestión, ¿enfocaron las linternas hacia un lado? Porque si en el interior hay alguien armado, va a disparar al foco de la luz. Se habían parado un vehículo, ¿miraron la parte trasera del mismo antes de acercarse al conductor? Ese tipo de cosas. Lo que Fif descubrió fue que los agentes lo hacían verdaderamente bien cuando estaban cara a cara con un sospechoso y cuando lo habían detenido. En tales situaciones hicieron lo correcto 92% de las veces, pero el modo en que se acercaron a la escena del delito fue nefasto y su puntuación fue solo de 15%. Ahí residía el problema. No adoptaron las medidas necesarias para evitar el autismo transitorio.
Y cuando el condado de Dade se centró en la mejora de la actuación policial antes de enfrentarse con el sospechoso, el número de reclamaciones contra los agentes y el de lesiones a policías y civiles cayó en picada. A nadie le gusta ponerse en una posición en la que la única manera de defenderse es disparando a otro, dice Fife. Si tienes que depender de tus reflejos, alguien va a salir herido y sin necesidad alguna. Si aprovechas la inteligencia y te pones a cubierto, casi nunca será necesario tomar una decisión instintiva. Lo valioso del diagnóstico de Fife es cómo da la vuelta a la cuestión tan debatida de los tiroteos policiales. Los detractores de la conducta policial se centran siempre en las intenciones de agentes concretos. Hablan de racismo y parcialidad deliberada. Los defensores de la policía, por su parte, se escudan siempre en lo que Fife denomina el síndrome de la fracción de segundo. Un agente acude cuanto antes al lugar de los hechos, ve al malo, no hay tiempo para pensar, actúa. Esa situación requiere que se acepten las equivocaciones como algo inevitable. En definitiva, ambos puntos de vista son derrotistas. Dan por sentado que una vez iniciado un incidente crucial, no puede hacerse nada para impedirlo o dominarlo. Y cuando intervienen las reacciones instintivas, esa opinión se generaliza. Pero es una suposición errónea. Hay un aspecto fundamental en el que el pensamiento inconsciente no se diferencia del pensamiento consciente. En ambos podemos desarrollar nuestra capacidad para tomar decisiones rápidas a base de formación y experiencia. ¿Son inevitables la excitación extrema y la ceguera mental en condiciones de estrés? Desde luego que no. De Becker, cuya empresa presta servicios de seguridad a personajes públicos, somete a sus guardaespaldas a un programa de lo que él llama inoculación de estrés. En la prueba que realizamos, la persona a la que se ofrece protección le dice al guardaespaldas: acérquese, oigo un ruido. Y según éste dobla la esquina, ¡pum!, le disparan. No se hace con un arma real. La bala no es más que una cápsula de plástico que deja una marca, pero la siente. Y has de seguir adelante. A continuación decimos: tienes que hacerlo de nuevo. Y esta vez le disparamos según entra en la casa. Pues bien, la cuarta o quinta vez que recibes un disparo simulado, ya es otra cosa. De Becker hace un ejercicio parecido en lo que solicita a los guardaespaldas en prácticas que se enfrenten a un perro furioso repetidas veces. Al principio su frecuencia cardíaca es de 175. Ni siquiera ven con claridad, pero la segunda o la tercera vez las pulsaciones bajan a 120, después a 110, y entonces ya pueden funcionar. Ese tipo de entrenamiento, realizado una y otra vez en combinación con experiencias de la vida real, hace variar esencialmente la forma en que un agente de policía reacciona ante una situación violenta. La lectura del pensamiento es, asimismo, una capacidad que mejora con la práctica. Para Sylvan Tompkins, tal vez el mejor lector del pensamiento, era casi una obsesión. Cuando nació su hijo Mark, se tomó un periodo sabático de la Universidad de Princeton y se quedó en su casa de Jersey Shore, observando con minuciosidad la cara del niño, analizando los patrones de emoción, los ciclos de interés, alegría, tristeza e ira, que refleja fugazmente la cara de un bebé en los primeros meses de vida. Reunió un archivo compuesto por miles de fotografías de caras humanas con todas las expresiones imaginables y aprendió la lógica de los surcos, las arrugas y los pliegues, las sutiles diferencias entre una cara a punto de sonreír y una a punto de llorar. Paul Ekman ha elaborado varios test sencillos sobre la capacidad de las personas para leer el pensamiento. En uno de ellos reproduce una secuencia corta de un video en el que cerca de una docena de personas afirma haber hecho algo que ha hecho o no. La labor de los que se someten al test
es adivinar quién miente. Las pruebas son sorprendentemente difíciles. La mayoría de la gente alcanza un resultado similar al que habría conseguido eligiendo las respuestas al azar. ¿Y quién responde bien? Los que han practicado. Las víctimas de un derrame cerebral que han perdido la capacidad de hablar, por ejemplo, son maestros, ya que su enfermedad las ha obligado a ser mucho más sensible a la información que hay escrita en la cara de la gente. Las víctimas de malos tratos continuados en su niñez también responden correctamente, al igual que los que han sufrido un derrame han tenido que practicar el difícil arte de la lectura del pensamiento. En su caso, el pensamiento de unos padres alcohólicos o violentos. Ekman organiza incluso seminarios para los cuerpos policiales en los que enseña a los alumnos a mejorar sus aptitudes de lectura del pensamiento. Con solo media hora de práctica, afirma, una persona puede convertirse en un experto en la percepción de microexpresiones. Yo tengo una cinta para el curso y a los alumnos les entusiasma, dice Ekman. Al comienzo no son capaces de ver ninguna de esas expresiones, pero 35 minutos después las ven todas, lo que quiere decir que es una habilidad accesible. En una de las entrevistas de David Klinger, este conversa con un veterano agente de policía que ha participado en situaciones violentas muchas veces durante su carrera profesional y que se ha visto obligado otras tantas a leer el pensamiento de personas en momentos de estrés. Lo que cuenta el agente a continuación es un magnífico ejemplo de cómo un momento de gran estrés en las manos apropiadas puede dar un giro completo. Era de noche, el policía iba persiguiendo a 3 adolescentes, miembros de una banda. Uno de ellos saltó por una valla, otro cruzó corriendo delante del coche y el tercero se quedó inmóvil apenas a 300 metros de la gente, paralizado por la luz. El agente recuerda: cuando yo salía del coche por el lado del pasajero, el muchacho se llevó la mano derecha al cinturón y comenzó a buscar algo. Después vi que la mano seguía bajando en dirección a la entrepierna y que intentaba llegar a la zona del muslo izquierdo, como si tratara de agarrar algo que se le estaba escurriendo por la pernera. Mientras rebuscaba en los pantalones, empezó a darse vuelta hacia mí. Me miraba fijamente y yo le dije que no se moviera. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Mi compañero le gritaba también: ¡Quieto! ¡Quieto! Mientras le daba órdenes, desenfundé el revólver. Cuando llegué, apenas a 1,5 metros de él, el chico dejó al descubierto una automática calibre 25. Entonces, en cuanto tuvo la mano a la altura del vientre, dejó caer el arma sobre la acera. Lo detuvimos y ahí acabó todo. Creo que la única razón por la que no disparé fue su edad. Tenía 14 años, pero aparentaba de 9. Si hubiera sido un adulto, seguramente le habría disparado. Percibí la amenaza del arma. ¿Qué duda cabe? Vi con toda claridad que era de cromo y tenía empuñadura nacarada, pero yo llevaba las de ganar y quería concederle el beneficio de la duda un poco más, solo porque parecía muy joven. En mi opinión, el hecho de que yo fuera un agente con gran experiencia tuvo mucho que ver con la decisión que tomé. Vi en su cara que estaba muy asustado, algo que ya había percibido en otras situaciones, y eso me llevó a pensar que si le concedía un poquito más de tiempo, me daría la oportunidad de no dispararle. El resultado fue que yo lo miré, vi lo que sacaba de los pantalones, lo identifiqué como un arma y vi a dónde iba a dirigir la bala de esa pistola a continuación. Si el muchacho hubiera subido la mano un poco más arriba del cinturón, si la hubiera apartado más de la zona del estómago de modo que yo hubiera visto que dirigía el arma hacia mí, todo habría terminado. Pero no llegó a subir el cañón y algo en mi interior me dijo:
que no disparara aún. ¿Cuánto duró este enfrentamiento? ¿2 segundos? ¿1 segundo y medio? Observen que la experiencia y la habilidad de la gente le permitieron estirar una fracción de tiempo, calmar la situación, seguir recopilando información hasta el último momento. El agente ve salir el arma, ve la empuñadura nacarada, imagina la dirección que va a tomar la boca, espera que el muchacho decida si levanta el arma o sencillamente la deja caer, y durante todo ese tiempo, incluso cuando va siguiendo el recorrido del arma, mira también a la cara del muchacho para ver si es peligroso o solo está asustado. ¿Hay un ejemplo más magnífico de juicio instantáneo? He aquí lo que se consigue con formación y experiencia. La capacidad de extraer una enorme cantidad de información significativa a partir de una mínima cantidad de experiencia. Para un novato, ese incidente habría transcurrido en una especie de neblina, pero no fue neblinoso en absoluto. Cada momento, lo que dura un abrir y cerrar de ojos, está compuesto de una serie de partes diferenciadas en movimiento y cada una de esas partes brinda una ocasión para la intervención, la reforma y la corrección. Tragedia en la avenida Wheeler. Pues bien, ahí estaban Sean Carroll, Ed McMillan, Richard Murphy y Ken Voss. Era ya tarde, se encontraban en la zona sur del Bronx, vieron a un joven negro que parecía comportarse de forma extraña, aunque no pudieron verlo bien, puesto que pasaron delante de él en coche, se pusieron de inmediato a elaborar una teoría que explicara semejante comportamiento. Por ejemplo, no era un hombre corpulento, sino bastante pequeño. ¿Y qué significa pequeño? Pues que lleva un arma, afirmó Becker, tratando de imaginar lo que pasó por sus mentes en ese momento. Estaba ahí fuera solo a las 12:30 de la noche, en un barrio tan malo como ese. Solo, un tipo negro, tiene un arma, si no, no estaría ahí, y por si fuera poco, es pequeño. Hacen falta huevos para estar ahí en mitad de la noche. Tiene un arma. Esa es la explicación que se da uno mismo. El coche dio marcha atrás. Carol dijo más tarde que le sorprendió que Diallo siguiera ahí. ¿No sale corriendo cualquier tipo malo en cuanto ve un coche lleno de policías? Carol y Macmillan salieron del automóvil. Macmillan gritó: «¡Policía! ¿Podemos hablar?». Diallo permaneció inmóvil, estaba aterrado, desde luego, y el terror se le notaba en la cara. Dos hombres altísimos que no tenían nada que hacer en ese barrio y a esas horas lo habían abordado. Diallo se dio la vuelta y entró corriendo en el edificio, momento en el que se perdió la ocasión para leer el pensamiento. En ese instante se trataba ya de una persecución, aunque Carol y Macmillan no tenían la misma experiencia que tenía el agente que vio la pistola de empuñadura nacarada subir en dirección a él. Eran novatos, nuevos en el Bronx, nuevos en la ciudad de delincuencia callejera y nuevos en el inimaginable estrés que causa perseguir por un pasillo oscuro a un hombre al que creían armado. El ritmo cardíaco se acelera vertiginosamente. Se reduce el campo de atención. La avenida Wheeler es una zona antigua del Bronx. La acera está a continuación de la cuneta y entre la acera y el apartamento de Diallo solo hay 4 escalones. Acá no hay espacio en blanco. Cuando los agentes salieron del coche patrulla, Macmillan y Carol se quedaron apenas a 3 o 4 metros de Diallo. Este se echa a correr. Una persecución.
Carol y Macmillan ya estaban un poquito excitados. Y en ese momento, ¿cuál era su frecuencia cardíaca? ¿175, 200? Diallo se encontraba en el portal apoyado en la puerta interior del edificio. Giró el cuerpo hacia un lado mientras rebuscaba algo en el bolsillo. Carol y Macmillan no tenían un lugar donde ponerse a cubierto o esconderse. Aquí no había un montante de la puerta del coche que les pudiera servir de escudo, que les permitiera tomarse el momento con más calma. Estaban en la línea de fuego y lo que Carol vio fue la mano de Diallo y la punta de algo negro, que va a terminar resultando ser una cartera. Pero Diallo era negro, era un negro en una tarde que estaba en la zona sur del Bronx y el tiempo en un momento así se mide en milisegundos y en tales circunstancias todos sabemos que las carteras parecen siempre un arma. La cara de Diallo podría haberle transmitido algo diferente, pero Carol no miraba a la cara de Diallo. Y aunque lo hubiera hecho, no es seguro que hubiera comprendido lo que veía en ella. En ese momento no leía el pensamiento. Para los efectos, era autista. Solo estaba pendiente de lo que fuera a sacar Diallo del bolsillo, al igual que Peter solo estaba pendiente del interruptor de la luz en la escena del beso de George y Marta. Carol gritó: «¡Tiene un arma!» y empezó a disparar. Macmillan cayó hacia atrás y también comenzó a disparar, y la conjunción de un hombre que cae hacia atrás y la detonación de un arma parece significar solo una cosa: lo han alcanzado. Así que Carol siguió disparando y Macmillan, al ver disparar a su compañero, continuó disparando a su vez, y Voss y Murphy, al ver disparar a los primeros, saltaron del coche y procedieron a disparar también. Los periódicos del día siguiente dieron mucha importancia al hecho de que se dispararan 41 balas. Pero la realidad es que 4 personas con pistolas semiautomáticas pueden disparar 41 tiros en cuestión de 2 minutos y medio. De hecho, es probable que todo el incidente de principio a fin no durara más de lo que se tarda en leer este párrafo. Pero en esas pocas milésimas de segundo se tomaron las suficientes medidas y decisiones como para llenar toda una vida. Carol y Macmillan le gritan algo a Diallo. 1001. Él entra en la casa. 1002. Los agentes corren tras él, atravesando la acera y suben los escalones de la entrada. 1003. Diallo se queda en el portal buscando algo en el bolsillo. 1004. Carol grita: «¡Tiene un arma!». Empieza el tiroteo. 1005, 1006, pum, pum, pum. 1007. Silencio. Voss se acerca corriendo hasta donde está Diallo, mira al suelo y grita: «¿Dónde carajos está el arma?». Y después se dirige corriendo calle arriba hacia la avenida Westchester, porque con los gritos y el tiroteo se ha desorientado. Carol se sienta en la escalera junto al cuerpo de Diallo, acribillado a balazos, y empieza a llorar. Me gustaría compartir con ustedes la conclusión de este maravilloso libro. Escuchar con los ojos las lecciones extraídas de inteligencia intuitiva. Al principio de su carrera como profesional de la música, Avi Conant estuvo en Italia tocando el trombón en el Teatro Real de Turín. Corría el año 1980. Ese verano ella había enviado 11 solicitudes para diversos puestos vacantes en orquestas de toda Europa. Recibió solo
una respuesta, la de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Estimado señor Avi Conant, comenzaba la carta, al considerarlo ahora, una vez transcurrido el tiempo, ese error debería haber disparado todas las alarmas en la mente de Conant. Le hicieron la prueba en el Museo Alemán de Múnich, ya que el edificio del Centro Cultural de la Orquesta estaba aún sin acabar de construir. Se presentaron 33 candidatos y todos tocaron detrás de una cortina para que el tribunal no pudiera verlos. Este tipo de pruebas con cortina era rara en Europa en aquella época, pero, habida cuenta de que uno de los aspirantes era hijo de un miembro de una de las orquestas de Múnich, la Filarmónica decidió, en aras de la imparcialidad, realizar la primera ronda de pruebas sin ver a los intérpretes. Conant era la 16ª. Interpretó el concertino para trombón de Ferdinand David, una de las piezas más trilladas en las audiciones en Alemania, y falló en una nota, desafinó en un sol. En ese momento se dijo a sí misma, se acabó, y salió del escenario para recoger sus cosas e irse a casa. Pero el tribunal no opinaba lo mismo que ella. Les había dejado de una pieza. Las audiciones son momentos característicos de selección de unos cuantos detalles reveladores. Los intérpretes expertos en música clásica dicen que pueden dilucidar si un músico es bueno o no casi al instante, a veces en cuestión de unos cuantos compases, a veces con la primera nota. Y en el caso de Conant, lo hicieron. Después de que ella abandonara la sala de pruebas, el director musical de la Filarmónica, Sergiu Celibidache, gritó: «¡Justo lo que queríamos!». A los 17 aspirantes que quedaban los mandaron a casa. Alguien fue en busca de Conant. Esta volvió a la sala de audiciones y cuando apareció por detrás de la cortina, escuchó: «Pero bueno, ¿esto qué es?». Ellos esperaban ver aparecer al señor Conant y lo que vieron fue a la señora Conant. Fue una situación, cuando menos, incómoda. Celibidache era un director de orquesta de la vieja escuela, un hombre imperioso y tenaz, con ideas muy firmes acerca de cómo debe tocarse la música y también de quién debe interpretarla. Además, estaban en Alemania, la cuna de la música clásica. En cierta ocasión, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en la Filarmónica de Viena hicieron una audición con cortina a modo de prueba y acabaron en lo que el expresidente de la orquesta, Otto Strasser, describió en sus memorias como una situación grotesca. Uno de los aspirantes se calificó como el mejor intérprete y cuando descorrieron la cortina, lo que el atónito tribunal vio ante sí fue a un japonés. Para Strasser, un japonés no podía sencillamente tocar con alma y fidelidad una música compuesta por un europeo. Para Celibidache, de igual manera, una mujer no podía tocar el trombón. La Filarmónica de Múnich tenía una o dos mujeres al violín y el oboe, pero se trataba de instrumentos femeninos. El trombón es masculino. Es el instrumento que tocaban los hombres en las bandas de desfiles militares. Los compositores de ópera lo usaban para simbolizar el infierno. Beethoven utilizó el trombón en las sinfonías quinta y novena para hacer ruido. Incluso ahora, comenta Conant, un profesional del trombón podría preguntarle a usted qué clase de equipo toca. ¿Se imaginan a un violinista que diga yo toco un Black and Decker? Hubo dos rondas más de audiciones. Conant salió airosa de ambas. Pero cuando Celibidache y el resto de los miembros del tribunal la vieron en carne y hueso, todos esos arraigados prejuicios empezaron a competir
con la primera impresión irresistible que les había causado su interpretación. Conant se incorporó a la orquesta y Celibidache tuvo que fastidiarse. Transcurrió un año y en mayo de 1981, Conant fue convocada a una reunión. Se le informó de que iba a bajar a la categoría de segundo trombón. No se le dieron razones. Conant estuvo un año en periodo de prueba para demostrar de nuevo su valía. Dio lo mismo. ¿Sabe cuál es el problema?, le dijo Celibidache. Necesitamos a un nombre para el solo de trombón. Conant no tuvo más remedio que llevar el caso a juicio. Lo que la orquesta alegaba en su expediente era que la demandante no tiene la fuerza física necesaria para ser primer trombón. Se envió a Conant a la clínica Gautinger, especializada en pulmón, para someterla a un examen completo. Tuvo que soplar por máquinas especiales, le tomaron una muestra de sangre para medir su capacidad de absorción de oxígeno y le examinaron el tórax. Los resultados mostraron valores superiores a la media. La enfermera llegó a preguntarle si era una atleta. El caso se alargaba. La orquesta afirmaba que la falta de aliento de Conant era apreciable al oído. En sus interpretaciones del famoso solo de trombón de Requiem de Mozart, aunque el director invitado a esas interpretaciones había procurado que la trombonista destacara para que recibiera los aplausos del público. Se organizó una audición especial ante un experto en trombón. Conant interpretó 7 de los pasajes más difíciles del repertorio para este instrumento. El experto se mostró efusivo. La orquesta alegó que Conant no era fiable ni profesional. Era mentira. Después de 8 años, se reincorporó como primer trombón. Pero eso solo fue el comienzo de una nueva serie de problemas que se prolongó durante otros 5 años, ya que la orquesta se negó a pagarle lo mismo que cobraban sus colegas varones. Conant volvió a ganar. Ninguno de los cargos que se presentaron contra ella prosperó, y no prosperaron debido a que la Filarmónica de Múnich no pudo rebatir los argumentos que ella presentó. Sergius Celibidache, el hombre que ponía en duda sus aptitudes, la había escuchado interpretar el concertino para trombón de Ferdinand David en condiciones de total objetividad, y en ese momento de imparcialidad lo que dijo fue justo lo que queríamos, y mandó a su casa al resto de los aspirantes. A Avi Conant lo que la salvó fue la cortina. El mundo de la música clásica, en particular en su patria europea, ha sido hasta hace muy poco dominio de los hombres blancos. Las mujeres se pensaba no podían tocar como los hombres y no había más que hablar. No tenían la fuerza, ni la disposición, ni la resistencia para ciertos tipos de piezas. Sus labios eran diferentes, sus pulmones eran menos potentes, sus manos eran más pequeñas. Y eso no parecía un prejuicio, sino un hecho, porque cuando se convocaban pruebas, a los directores de orquesta, a los directores musicales y los maestros, les parecía siempre que los hombres sonaban mejor que las mujeres. Nadie prestaba mayor atención al modo en que se celebraban las audiciones, puesto que era un artículo de fe, que una de las cosas que hacía que un experto musical fuera tal era que, independientemente de las circunstancias en las que se interpretara la música que él escuchaba, era capaz de evaluar de forma instantánea y objetiva la calidad de la interpretación. Las pruebas para las orquestas importantes se realizaban a veces en el camerino del director o en la habitación de su hotel si estaba de paso en la ciudad. Los intérpretes tocaban durante 5 minutos o 2 o 10 minutos, ¿qué más daba? La música era la música. Rainer Kutsch, primer violín de la Filarmónica de Viena, dijo en una ocasión que él podía distinguir al instante
y con los ojos vendados entre, pongamos por caso, un violinista y una violinista. En su opinión, un oído educado podía captar la suavidad y flexibilidad del estilo femenino. En todo caso, en las últimas décadas el mundo de la música clásica ha experimentado una revolución. En Estados Unidos, los músicos de orquesta comenzaron a organizarse políticamente. Formaron un sindicato y lucharon por conseguir contratos decentes, prestaciones médicas y protección contra el despido improcedente, a lo que se unió una campaña en favor de la contratación justa. Muchos músicos pensaban que los directores de orquesta abusaban de su poder y beneficiaban a sus favoritos. Por ello, deseaban que el sistema de selección se formalizara. Eso significó que, en lugar de que la decisión dependiera en exclusiva del director de orquesta, se instituyera un tribunal oficial de audiciones. En algunos lugares se implementaron normas por las que quedaba prohibido que los miembros de los tribunales hablaran entre sí durante las pruebas, de manera que la opinión de una persona no enturbiara el criterio de otra. A los músicos se les dejó de identificar por su nombre para hacerlo por números, se pusieron cortinas entre el tribunal y la persona que se sometía a la prueba, y en caso de que ésta se aclarara la garganta o hiciera cualquier clase de sonido que permitiera su identificación, si por ejemplo llevaba tacones y pisaba una zona del suelo que no estuviera alfombrada, se la invitaba a que saliera de la sala y se le asignaba otro número. Y mientras estas nuevas reglas se iban implantando en todo el país, sucedió algo extraordinario. Las orquestas empezaron a contratar mujeres. En los últimos 30 años, desde que se generalizó el uso de las cortinas, el número de mujeres en las principales orquestas de Estados Unidos se ha multiplicado por 5. La primera vez que se aplicaron las nuevas normas, nosotros estábamos buscando 4 nuevos violinistas, recuerda Herb Westleblatz, tuba de la Ópera Metropolitana de Nueva York, que encabezó la lucha por la utilización de cortinas en las pruebas para la orquesta neoyorquina a mediados de la década de 1960. Y las ganadoras fueron mujeres, algo que sencillamente no podría haber pasado antes. Hasta ese momento teníamos tal vez 3 mujeres en toda la orquesta. Recuerdo que tras el anuncio de que habían ganado 4 mujeres, un tipo se puso totalmente furioso conmigo. Me dijo, se le recordará como el hijo de perra que trajo mujeres a esta orquesta. Lo que comprendieron los integrantes del mundo de la música clásica fue que lo que ellos habían considerado una pura y poderosa primera impresión, escuchar a alguien tocando, estaba en realidad podrido sin remedio. Hay personas que parece que suenan mejor de lo que lo hacen porque dan sensación de seguridad en sí mismas y tienen una buena postura, afirma un músico veterano ya en materia de audiciones. Otras, sin embargo, tienen un aspecto horroroso cuando tocan, pero suenan muy bien. También están los que parecen sufrir al tocar, pero en su música no se aprecia. Hay siempre esa discordancia entre lo que uno ve y lo que oye. Una prueba comienza en el primer instante en que la persona está a la vista. Uno piensa, ¿quién será este ganso? O bien, ¿quién se creerá que es? Y solo por su modo de andar cuando salen con su instrumento. Julie Landsman, que toca la trompa en la Ópera Metropolitana de Nueva York, dice que ella le ha distraído en alguna ocasión la posición de la boca de algún músico. Si se coloca la boquilla en una posición extraña, puedes pensar de inmediato, cielo santo, así no va a funcionar. Las posibilidades son tantas. Algunos trompistas usan un instrumento de metal y otros de zinc, níquel, y el tipo de trompa que toca una persona te dice algo acerca de la ciudad de donde procede, su profesor y su escuela,
Y ese historial es algo que influye en tu opinión. Yo he estado en pruebas sin cortina y le aseguro que estaba llena de prejuicios. Empecé a escuchar con los ojos y no hay manera de que los ojos no influyan en tu juicio. La única forma verdadera de escuchar es con los oídos y con el corazón. En Washington, D.C., la Orquesta Sinfónica Nacional contrató a Silvia Alimena para que tocara la trompa. ¿Habría sido contratada antes de la instauración de las cortinas? Desde luego que no. La trompa, como el trombón, es un instrumento masculino. Además, Alimena es diminuta, apenas sobrepasa el 1,5 metros. En realidad, es un factor que no tiene la menor importancia. Como afirma otro destacado trompista, Silvia puede derribar una casa al soplar. Ahora bien, si uno la viera antes de escucharla tocar, no sería posible oír esa potencia, porque lo que uno ve contradice en gran medida lo que escucha. Solo hay una manera de hacer un juicio instantáneo correcto de Silvia Alimena, cuando está detrás de una cortina. De esta revolución en la música clásica se puede extraer una lección poderosa. ¿Por qué los directores de orquesta se desentendieron durante tantos años de la deformación de sus juicios instantáneos? Porque solemos ser descuidados respecto a nuestros poderes de cognición rápida. No sabemos de dónde proceden nuestras primeras impresiones ni lo que significan exactamente, así que no siempre somos conscientes de su fragilidad. Tomar en serio nuestro poder de cognición rápida significa que debemos reconocer las sutiles influencias que pueden alterar, minar o influir en los productos de nuestro inconsciente. Juzgar la música parece una tarea sencillísima, pero no lo es. No es como beber un refresco, decidirse por un modelo de silla o probar mermelada. Sin una cortina de por medio, Abby Conant habría sido descalificada antes de tocar una sola nota. Con la cortina, de pronto, era lo suficientemente buena como para pertenecer a la Filarmónica de Múnich. ¿Y qué hicieron las orquestas cuando se les planteó la cuestión de sus prejuicios? Solucionaron el problema y he ahí la segunda lección de este libro. Demasiado a menudo nos resignamos a las cosas que suceden en un santiamén. No parece que tengamos mucho dominio sobre lo que aflora a la superficie desde nuestro inconsciente, pero lo tenemos. Y si podemos controlar el entorno en el que tiene lugar la cognición rápida, entonces podemos controlarla. Podemos evitar que las personas que luchan en las guerras, o las que atienden en las salas de urgencia, o las que patrullan por las calles, cometan equivocaciones. Cuando iba a ver una obra de arte, solía pedir a los vendedores que colocaran una tela negra sobre la pieza y la levantaran cuando yo entrara. Así, de repente, podía concentrarme por completo en ese objeto en particular, dice Thomas Hobbing. En el Museo Metropolitano, cuando estábamos pensando en adquirir una nueva obra, hacía que mi secretario u otro conservador la colocara en alguna parte en la que me produjera sorpresa verla, como un ropero, de manera que cuando abriera la puerta la viera ahí. Entonces, o bien me gustaba o súbitamente veía algo que no había advertido antes. Hobbing valoraba tanto los frutos del pensamiento espontáneo que adoptó medidas especiales para garantizar que sus primeras impresiones fueran las mejores posibles. No consideraba el poder de su inconsciente como una fuerza mágica, lo consideraba algo que podía proteger, dominar y educar, y cuando posó la vista por primera vez en el Curós, ya estaba preparado. El hecho de que ahora haya mujeres tocando en orquestas sinfónicas no es un cambio trivial, es importante, puesto que ha abierto todo un mundo de posibilidades a un grupo de personas que habían sido excluidas. Es importante también porque al fijar la primera impresión en el corazón de la audición,
juzgar estrictamente las aptitudes, las orquestas contratan ahora a mejores músicos y esto se traduce en mejor música. ¿Y cómo hemos conseguido una música mejor? Desde luego, no ha sido replanteando todo el sector de la música clásica, ni construyendo nuevas salas de conciertos, ni invirtiendo millones de dólares más, sino prestando atención a los detalles diminutos, los primeros 2 segundos de la audición. Cuando Julie Lanzmann realizó la prueba para el puesto de trompa principal de la Ópera Metropolitana, acababan de extender la cortina en la sala de ensayo. En esa época no había mujeres en la sección de metales de la orquesta, ya que todos sabían que las mujeres no podían tocar la trompa tan bien como los hombres. Pero apareció Lanzmann, se sentó y tocó y lo hizo bien. En la última vuelta ya sabía que yo había pasado antes de que me lo dijeran, dice Lanzmann. Ha sido por mi forma de interpretar la última pieza. Prolongué un buen rato el último do alto, solo para que no les quedara ninguna duda, y se echaron a reír, porque superé con creces lo que se me pedía. Pero cuando la eligieron ganadora y ella apareció por detrás de la cortina, se escuchó un grito ahogado. No solo era una mujer, que no abundaban entre los trompistas, como había sido el caso de Conant, y no solo fue ese enérgico y prolongado do alto, que era el tipo de sonido de macho que podían esperar exclusivamente de un hombre, sino es que la conocían. Lanzmann ya había tocado con esta orquesta con anterioridad como suplente, pero hasta que no la escucharon a ella sola, no se dieron cuenta de que era tan buena. Cuando la cortina permitió que se creara un momento de intuición de los más puros de los que se estudian en este libro, se produjo un pequeño milagro. El tipo de milagrito que puede suceder cuando nos hacemos cargo de los 2 primeros segundos. La vieron como lo que era en verdad. Y me gustaría terminar este libro con esto que les prometí al comienzo, los agradecimientos. Préstenle mucha atención lo que nos va a contar Malcolm Gladwell. Hace unos años, antes de empezar a escribir este libro, me dejé el pelo largo. Solía llevarlo muy corto y con un estilo tradicional, pero de repente se me antojó dejármelo crecer como en mi época de adolescente. De inmediato mi vida cambió, en aspectos pequeños, pero significativos. Empezaron a ponerme multas por exceso de velocidad, algo que nunca me había ocurrido. En las colas para el control de seguridad de los aeropuertos, comenzaron a llevarme aparte para recibir una atención especial. Y un día, mientras caminaba por la calle 14 en el centro de Manhattan, se subió a la acera una camioneta policial del que salieron 3 agentes a toda prisa. Resulta que andaban buscando a un violador y según dijeron, se parecía mucho a mí. Me enseñaron el retrato robot y la descripción. Yo lo miré y les hice ver, lo más amable que pude, que en realidad el violador no se parecía a mí en absoluto. Él era, aparte de mucho más alto y mucho más corpulento que yo, unos 15 años más joven. Además, añadí en un intento bastante inútil de poner algo de humor a la situación, distaba mucho de ser tan guapo como yo. Lo único que teníamos en común era la cabeza grande y el pelo rizado. Transcurridos 20 minutos más o menos, los agentes por fin me dieron la razón y me dejaron marchar. Comprendo que, desde una perspectiva amplia, no fue más que un malentendido sin importancia. Los afroamericanos en Estados Unidos se ven sometidos en todo momento a situaciones indignantes mucho peores que esta. Pero lo que me sorprendió fue que,
En mi caso, el tópico era incluso más sutil y absurdo. No se trataba de algo realmente obvio como el color de piel, la edad, la altura o el peso. Se trataba solo del pelo. Mi pelo ejercía, en la primera impresión que yo daba, un efecto que desbarataba cualquier otra consideración para atrapar al violador. Ese episodio en la calle me hizo pensar acerca del extraño poder de las primeras impresiones. Y esa reflexión fue lo que me condujo a inteligencia intuitiva. De manera que supongo que antes que a nadie debería expresar mi agradecimiento a esos 3 agentes de policía. Y ahora pasemos a los agradecimientos auténticos. David Remnick, director de The New Yorker, con gran gentileza y paciencia, me permitió desaparecer durante el año que estuve trabajando en el libro. Todo el mundo debería tener un jefe tan bueno y tan generoso como David. Little Brown, la editorial que me trató como a un príncipe con The Tipping Point, la frontera del éxito, hizo lo mismo en esta ocasión. Gracias Michael Pietz, Geoff Chandler, Heather Feint y sobre todo Bill Phillips, que con destreza, esmero y alegría hizo que cobrara sentido el disparate inicial de este manuscrito. Estoy pensando en llamar a mi primer hijo Bill. Una lista muy larga de amigos leyó el manuscrito en diversas fases y me ofreció sus inestimables consejos. Sarah Lial, Robert McCrum, Bruce Headlam, Deborah Needleman, Jacob Weisberg, Zoe Rosenfeld, Charles Ransolph, Jennifer Watstell, Josh Lieberson, Elaine Blair y Tania Simon. Emily Kroll realizó para mí el estudio relativo a la estatura de los directivos. Joshua Aronson y Jonathan Schuller me brindaron con generosidad su experiencia académica. El maravilloso personal de Savoy me soportó en las largas tardes que pasé en la mesa que hay junto a la ventana. Kathleen Lyon veló por mi salud y mi felicidad. Mi fotógrafo favorito, el mejor del mundo, Brooke Williams, se encargó de mi foto de autor. Hay varias personas que sin embargo merecen un agradecimiento especial. Terry Martin y Henry Finder, como ya hicieron con The Tipping Point, escribieron extensas y extraordinarias críticas de las primeras versiones. Es una bendición tener 2 amigos de una brillantez así. Susie Hansen y la incomparable Pamela Marshall dieron definición y claridad al texto y me han salvado del bochorno y el error. Por lo que se refiere a Tina Bennett, yo propondría que se la nombrara principal directora ejecutiva de Microsoft, que se presentase como candidata a las elecciones para la presidencia o que ocupara algún puesto que le permitiera aplicar su ingenio, inteligencia y gentileza a los problemas del mundo. Aunque eso me privaría a mí de tenerla como agente. Por último, mi madre y mi padre, Joyce y Graham Gladwell, leyeron este libro como solo los padres pueden hacerlo, con devoción, honestidad y amor. Gracias. Y a mí, que también lo leí con las mismas condiciones. Espero que les haya gustado, que estén bien, les mando un beso grande